Hay mentiras que son explosiones ruidosas, y hay mentiras que son silencios milimétricos, casi imperceptibles, pero que tienen la capacidad de envenenar el aire de una casa entera. La mía fue de las segundas. Cuando David me preguntó esa noche cómo me había ido el día, mi respuesta fue automática, un reflejo condicionado por 15 años de convivencia. Bien, normal, cansada por el trabajo. No mencioné las 2 horas que pasé en un café con Daniel, un encuentro que había reconfigurado por completo mi estado emocional. No mencioné que me sentí vista, deseada e intelectualmente viva por primera vez en lo que pareció una eternidad. La omisión fue deliberada, y en el instante en que pronuncié esa mentira funcional, sentí cómo se abría una fisura en el suelo de nuestra vida. Era una fisura pequeña, pero supe de inmediato que tenía la capacidad de tragarnos a ambos si no tenía cuidado. Y lo peor fue que, en ese momento, una parte de mí no estaba segura de querer tener cuidado. Si esta sensación de encrucijada resuena contigo, si alguna vez te has sentido perdido en la rutina de tu propia vida, te invito a suscribirte al canal. Déjame saber en los comentarios desde qué ciudad estás acompañando esta historia. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas silenciosas es el primer paso. Para mí, ese café fue el inicio de una vida paralela. Durante esas 2 horas, no fui la administradora del hogar, ni la madre responsable, ni la esposa predecible. Fui Elena, la mujer ingeniosa que recordaba de la universidad, la que podía debatir sobre arte y filosofía, la que recibía una mirada que no estaba velada por la costumbre. Regresar a casa fue como volver a ponerme un traje pesado y áspero después de haber nadado desnuda en aguas cálidas. La culpa todavía no había llegado con toda su fuerza. Lo que sentía era una especie de vértigo, una adrenalina peligrosa que me hacía sentir poderosa y al mismo tiempo profundamente desleal. Nuestra relación no se había roto por un evento catastrófico, se había desgastado por la erosión lenta de la vida diaria. David y yo éramos un equipo eficiente. Gestionábamos la hipoteca, las actividades extraescolares de los niños y las reparaciones de la casa con una precisión casi militar. Nuestras conversaciones se habían reducido a logística. ¿Pagaste la factura de la luz? ¿Quién busca a los niños mañana? El afecto existía. Por supuesto que existía, pero estaba sepultado bajo capas de responsabilidades y la presunción mutua de que el otro siempre estaría allí, como un mueble más de la casa. Habíamos construido una vida estable, sólida, envidiable desde fuera, pero por dentro, la estructura estaba hueca. Faltaba el eco de la risa espontánea, faltaba la vulnerabilidad de compartir miedos existenciales a medianoche, faltaba el deseo. Mi vacío era específico. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa, un trabajo que amaba pero que me aislaba. Anhelaba una conexión intelectual que David, con su mente práctica de ingeniero civil, no parecía entender o necesitar. Me sentía culpable por desear más. Tenía un buen esposo, un hombre leal y trabajador. ¿Qué derecho tenía yo a sentirme incompleta? Esta culpa me hacía sentir desagradecida, caprichosa. Intentaba llenar ese vacío con trabajo, con lecturas. Pero la soledad acompañada es una forma particularmente cruel de aislamiento. Sentía que me estaba convirtiendo en una versión gris de mí misma, alguien que solo existía para facilitar la vida de los demás, mientras mis propias necesidades intelectuales y emocionales se marchitaban en silencio, sin testigos. David, por su parte, expresaba su amor a través de actos de servicio. Se aseguraba de que mi coche tuviera gasolina, arreglaba el grifo que goteaba antes de que yo tuviera tiempo de quejarme, y se enorgullecía de proveer estabilidad. Para él, esas acciones eran su forma de decir, te quiero. No entendía que yo necesitaba las palabras. No entendía que necesitaba que me preguntara sobre mis miedos de mediocridad profesional o sobre el libro que estaba leyendo. Cuando notaba mi distancia, la interpretaba como estrés laboral o cansancio. Su confianza en mí era absoluta, inquebrantable. Nunca sospechó, nunca cuestionó mis salidas o mis horas extras frente al ordenador. Esta confianza ciega, que antes me daba seguridad, ahora se sentía como una forma de invisibilidad. Si no me veía lo suficiente como para sospechar, ¿realmente me estaba viendo? El reencuentro con Daniel fue accidental. Un mensaje en una red social sobre su visita temporal a la ciudad por trabajo. El café debía ser rápido, una cortesía profesional, pero la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de nuestros fracasos, de las ambiciones perdidas de la juventud. Él me escuchaba con una intensidad que me desarmaba. Cada pregunta que hacía parecía penetrar las capas de rutina que me cubrían. No hubo contacto físico más allá de un abrazo de saludo y despedida, pero la conexión emocional fue instantánea y adictiva. Sentí que recuperaba colores que había olvidado que existían en mi paleta personal.
La mentira por omisión a David esa noche no fue para proteger a Daniel, fue para proteger esa nueva sensación vibrante que no quería compartir ni contaminar con la realidad de mi matrimonio funcional. A partir de esa noche, la mentira se instaló en casa como una niebla fría. Comencé a vivir una vida interna dual. Por un lado, la monotonía predecible con David. Por otro, la excitante correspondencia digital con Daniel. Los mensajes eran discretos, pero cargados de flirteo intelectual y validación mutua. Cada notificación en mi teléfono era una pequeña dosis de escape. Esta duplicidad me volvió irritable. La culpa no me hacía más amable con David. Al contrario, me volvía defensiva. Cualquier pregunta suya sobre mi estado de ánimo o mi agenda la interpretaba como una invasión. Si preguntaba, ¿estás bien? ¿Pareces distraída? Yo respondía con aspereza, estoy ocupada, tengo mucho trabajo. Estaba construyendo un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con cada silencio y cada respuesta cortante. Empecé a evitar la intimidad física con David. Su tacto, antes reconfortante, ahora se sentía como una acusación. El contraste entre la culpa que sentía por mi secreto emocional y el cariño genuino que él intentaba ofrecerme era insoportable. Si intentaba abrazarme mientras cocinábamos, yo me tensaba y buscaba una excusa para alejarme. Me justificaba internamente diciéndome que él tampoco había buscado esa conexión durante años, que simplemente estaba reaccionando a mi nueva frialdad. Pero la verdad era que me sentía sucia, no por lo que había hecho con Daniel, sino por lo que estaba dejando de hacer con David. Estaba traicionando su confianza de la manera más cobarde posible, permitiendo que él creyera que el problema era el estrés, mientras yo cultivaba un jardín secreto en otro lugar. David no era tonto. Percibía la distancia, pero sus intentos de reconexión eran torpes, anclados en su lenguaje pragmático. Una noche sugirió que fuéramos a cenar a ese restaurante caro al que solíamos ir en aniversarios pasados. Lo hizo con timidez, como quien no está seguro del terreno que pisa. Yo rechacé la oferta con frialdad, alegando cansancio y plazos de entrega. Vi la decepción en su rostro, una microexpresión de derrota que decidí ignorar. En ese momento, era más fácil culparlo a él por no entenderme que enfrentar la realidad de que yo estaba activamente saboteando cualquier intento de cercanía. El resentimiento crecía en mí, alimentado por la justificación de que él había permitido que llegáramos a este punto de desconexión en primer lugar. El clímax de mi autoengaño llegó una tarde lluviosa de martes. La rutina doméstica seguía su curso implacable. Mientras los niños hacían sus deberes, yo preparaba la cena sintiéndome completamente alienada. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Era una broma intelectual, algo que solo nosotros dos entenderíamos. Sonreí. En ese preciso instante, David entró en la cocina. Me preguntó qué íbamos a cenar. La banalidad de la pregunta, superpuesta a la vibrante conexión que sentía con Daniel, me pareció grotesca. Le respondí con monosílabos. La tensión en la cocina era palpable. David suspiró, un suspiro cargado de frustración contenida, y salió de la habitación sin decir más. Me quedé sola, con la culpa y el resentimiento luchando por el control. Me convencí a mí misma de que mi necesidad de validación era legítima. Me repetía que David había tenido años para notar mi soledad intelectual y no había hecho nada. Me decía que lo que compartía con Daniel era inofensivo, solo palabras, aire digital. Sin embargo, sabía que estaba reescribiendo la historia para convertirme en la víctima y justificar mi comportamiento. La verdad es que estaba disfrutando del poder de tener un secreto, del poder de sentirme deseada por alguien nuevo, y estaba dispuesta a sacrificar la paz de mi hogar por mantener esa sensación. Estaba en una pendiente resbaladiza, donde cada pequeña mentira hacía más fácil la siguiente, y la distancia con David se convertía en un abismo cada vez más cómodo. Una semana después del inicio de esta doble vida, mientras buscaba unos documentos del seguro del coche en el desordenado escritorio de David, me topé con un cuaderno de espiral. No era su agenda de trabajo. Era un cuaderno personal, algo que no sabía que él mantenía. La curiosidad me venció. Lo abrí con manos temblorosas, sintiéndome una intrusa. Lo que encontré me rompió en pedazos. No eran anotaciones de trabajo ni listas de tareas pendientes. Eran notas sobre mí. Párrafos cortos, escritos con su letra apretada de ingeniero, detallando su percepción de mi tristeza. Escribía sobre cómo había intentado acercarse y cómo yo lo había rechazado. Describía su propia confusión y su miedo. Leí frases que se clavaron en mi conciencia. Intenté sugerir el restaurante que le gustaba, pero pareció desinteresada. No sé qué más hacer. Ella pasa horas frente al ordenador, pero parece más lejos que nunca. En una entrada más reciente había escrito: «Tengo miedo de perderla. No a otro hombre, sino a esta apatía que se la está comiendo. Siento que no soy suficiente para hacerla feliz,
y no sé cómo preguntarle qué necesita sin que se enfade. Cada palabra era un testimonio de sus esfuerzos torpes pero sinceros. Él no estaba ciego a mi dolor. Estaba paralizado por él, sintiéndose culpable por no saber cómo solucionarlo, mientras yo lo culpaba precisamente por eso. El impacto de esa revelación fue devastador. Me di cuenta de que mientras yo buscaba validación externa porque me sentía invisible, yo misma había estado completamente ciega a la vulnerabilidad de David. Él no era el marido negligente que yo había pintado en mi mente para justificar mi escape emocional. Era un hombre que me amaba a su manera, con herramientas diferentes a las mías, y que estaba sufriendo en silencio mi rechazo. La excitación que sentía por Daniel se agrió instantáneamente, transformándose en una vergüenza profunda y pesada. Me vi a mí misma a través de sus ojos, distante, irritable, injusta. Había confundido su falta de elocuencia emocional con falta de amor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa tarde, sentada en el suelo de su estudio con el cuaderno en mi regazo, lloré por la estupidez de mi orgullo. Lloré por el daño que había infligido con mi silencio y mis omisiones. Daniel me ofrecía la ilusión de una conexión sin esfuerzo porque no compartíamos una hipoteca, ni hijos enfermos, ni el desgaste de 15 años. David, en cambio, estaba en la trinchera conmigo, intentando sostener los cimientos mientras yo coqueteaba con la idea de demolerlo todo. La mentira sobre esas 2 horas en el café ya no era un pequeño secreto excitante, era el símbolo de mi egoísmo, de mi incapacidad para ver el dolor de la persona que había prometido honrar. Entendí que la verdadera infidelidad no había sido el café con Daniel, sino la decisión de validar la idea de que la felicidad solo podía encontrarse fuera de mi matrimonio. Había traicionado la confianza de David al no compartir mi vulnerabilidad con él, al buscar consuelo en lugar de buscar soluciones juntos. La adrenalina de la atención externa era una droga barata comparada con el peso de la lealtad real. Sabía que no podía seguir viviendo en esa duplicidad. Tenía que elegir entre la fantasía fácil y la difícil realidad de la reconstrucción. Y por primera vez en semanas, la elección me pareció clara, aunque dolorosa. Esa noche, tomé una decisión. Borré el número de Daniel. No le di explicaciones. Simplemente corté el contacto. Sabía que cualquier intento de justificación sería deshonesto. La verdadera conversación pendiente no era con él, sino con David. Sentí un miedo profundo ante la idea de exponerme, de admitir mi debilidad y mi descontento. Era más fácil mantener la fachada de control y resentimiento. Pero el cuaderno de David había actuado como un espejo que me devolvía una imagen que no podía soportar. Tenía que intentar reparar el daño, aunque no supiera por dónde empezar. Cuando David llegó a casa, la atmósfera estaba cargada de una tensión diferente. No era la tensión habitual de la irritabilidad y el silencio. Era la calma que precede a una tormenta necesaria. Esperé a que los niños estuvieran dormidos. Él se sentó en el sofá, con el cansancio habitual de un día largo. Me miró, esperando la rutina de siempre. Yo respiré hondo, preparándome para saltar al vacío sin red de seguridad. Sabía que no podía confesar lo de Daniel sin causar un daño irreparable, pero tenía que confesar la raíz del problema. La pregunta ritual llegó. ¿Cómo te fue hoy? Hubo una larga pausa. David levantó la vista de su teléfono, notando mi hesitación. Finalmente, hablé, y mi voz sonó extraña, frágil. En realidad, mi día fue difícil, y necesito contarte por qué he estado tan distante últimamente. No tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con nosotros. Me siento increíblemente sola, David. Siento que nos hemos perdido el uno al otro en el camino, y no sé cómo encontrarnos de nuevo. Las palabras salieron atropelladas, cargadas de la culpa y el dolor acumulados durante meses. La reacción de David no fue de acusación, sino de un profundo y palpable alivio. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas, y finalmente pudiera exhalar. Me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi más allá del ingeniero práctico. Vi al hombre asustado que había escrito en ese cuaderno. Él admitió su propia frustración, su sensación de fracaso al no poder alcanzarme. Dijo que sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo a mi alrededor, temeroso de decir algo incorrecto. Esa noche no resolvimos 15 años de desconexión, pero rompimos el silencio tóxico que nos estaba ahogando. Iniciamos conversaciones largas y dolorosas en las semanas siguientes. Hablamos sobre lo que habíamos perdido en la rutina, sobre las expectativas no cumplidas y los resentimientos silenciosos. Fue difícil. Hubo momentos en que caímos en viejos patrones de defensa y acusación. La confianza en mí misma estaba rota. Me costaba perdonarme por haber estado tan dispuesta a buscar fuera lo que no me atrevía a pedir dentro. Decidimos buscar terapia de pareja, no como una solución mágica, sino como un traductor para 2 personas que hablaban idiomas emocionales diferentes.
La reconstrucción es lenta. No hay un final feliz de película donde todo vuelve a ser perfecto. Hay días buenos y días en que la distancia regresa. Sin embargo, ahora nombramos la distancia cuando aparece. Aprendimos que la previsibilidad no tiene por qué ser sinónimo de aburrimiento, sino que puede ser la base de una seguridad profunda, siempre y cuando no dejemos de nutrir la conexión. La tentación externa palideció frente al trabajo real de la intimidad. Descubrí que la validación más poderosa no proviene de una mirada nueva y excitante, sino del esfuerzo consciente de ser visto por alguien que conoce todas tus fallas y aún así elige quedarse. ¿Han hecho algún gesto de bondad o han tenido una conversación honesta que cambió el rumbo de una relación? Dejen un corazoncito si creen que la comunicación honesta es más poderosa que cualquier orgullo. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades de las relaciones humanas. Comenten. El amor requiere trabajo, si ustedes también creen que vale la pena luchar por las conexiones reales.